Bueno, mi nombre es Soledad Delgado, yo trabajo en la unidad de entomología, en el Departamento de Protección Vegetal en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Y bueno, les quería presentar un trabajo que desarrollamos junto con el grupo de trabajo de moscas de la fruta de la unidad de entomología, que se llama Eficiencia y Selectividad de Atrayentes Alimenticios para Monitoreo y Control de Moscas de la Fruta. Bien, como muchos de ustedes sabrán, las moscas de la fruta son plagas de importancia primaria para los frutales en todo el mundo, ¿sí? Donde las hembras atacan los frutos que están próximos a la maduración o depositan en estos frutos, las larvas se desarrollan dentro de los frutos y los deterioran por completo, y bueno, los frutos afectados caen al suelo, donde bueno, después las larvas abandonan el fruto y se desarrollan las pupas que estén en el suelo, donde sigue después el ciclo biológico. El único estadio que está expuesto al posible control son los adultos. Como verán, tanto los huevos como las larvas están dentro de los frutos y las pupas se encuentran en el suelo. Las especies de importancia económica que están presentes en Uruguay son Ceratitis capitata y Anastrefa fraterculus. Ambas son especies extremadamente polífagas, pero con algunas diferencias, principalmente asociadas a lo que es su distribución a nivel mundial, ya que Ceratitis capitata es una especie que es prácticamente cosmopolita, que está en casi todos lados donde se producen frutales, y es la principal plaga de cítricos en el mundo, mientras que Anastrefa fraterculus es una especie de distribución sudamericana, solamente se encuentra en territorio sudamericano. Esto genera algunas diferencias, por ejemplo, que Ceratitis capitata es una especie que está mucho más adaptada a explotar nuevos recursos, mientras que Anastrefa fraterculus está más asociada a ambientes poco perturbados. Ambas son especies que son plagas directas y cuarentenarias, y ambas tienen la capacidad de atacar frutales de hoja caduca, cítricos y también frutales nativos. Mientras que, asociado a lo que les decía recién, Anastrefa es una especie que va a estar mucho más asociada a los frutales nativos, ¿sí? Mientras que podemos ver también ataque de ceratitis en frutales nativos, Anastrefa va a estar más asociada. Una de las estrategias que más se utiliza a nivel mundial para controlar moscas de la fruta es el trampeo masivo, que como lo dice el nombre, es aplicar una gran cantidad de trampas en un espacio de cultivo. Como les decía anteriormente, los adultos son el único estadio que está expuesto al control, y como se sabe que las hembras requieren consumir proteínas para poder madurar los ovarios y posteriormente poner los huevos, a nivel internacional se han desarrollado una gran cantidad de trampas que tienen atrayentes alimenticios que buscan justamente capturar estas hembras antes de que pongan los huevos. Algunos inconvenientes que tienen estos atrayentes, si los pensamos de la lógica de nuestro país, es que han sido desarrollados principalmente para Ceratitis capitata, ya que como les decía es una especie que tiene mucha más importancia a nivel internacional, pero que gracias a su naturaleza genérica podría también estar controlando a las trefas, estos mismos atrayentes, pero a su vez pueden estar atrayendo muchos otros insectos no blancos, entre los cuales podría haber insectos benéficos. Así que bueno, nosotros nos surgieron varias dudas respecto a estos atrayentes comerciales que están desarrollados en otros lugares, con otros objetivos, y lo que es nuestra presencia de Tefritidos plaga en el Uruguay. Por ejemplo, bueno, lo más importante, ¿cuáles son los más eficientes? O sea, ¿cuáles logran capturar más moscas de la fruta? A su vez, ¿cuáles capturan más hembras jóvenes? O sea, ¿cuáles capturan más hembras que no tengan huevos y que por lo tanto evitan el daño a la fruta? Y bueno, y también cuáles son los más selectivos, o sea, cuáles son los que capturan menos insectos benéficos. Para esto, bueno, evaluamos una serie de tratamientos que fueron los atrayentes disponibles comercialmente y también algunas alternativas como la melaza de caña y el jugo de guayabo, ¿sí? Los evaluamos todos en trampas McPhail para sacar el efecto de tipo de trampa. Bueno, planteamos ensayos en frutales de hoja caduca y cítricos, tanto en el norte como en el sur del país, durante 2 temporadas. Y bueno, pasando rápidamente a algunos resultados, les quería mostrar resultados del ensayo en duraznero, ¿sí? Para las temporadas 2017 y 2018, donde la línea gris punteada lo que muestra es el momento de cosecha, y como verán, previo a cosecha, las capturas para todos los atrayentes fueron relativamente bajas, pero luego de la cosecha, que es un momento en el cual en general las trampas de trampeo masivo se retiran del cultivo, ¿sí? Ya que bueno, se mantiene el control hasta el momento de cosecha, y luego de la cosecha no importa, entonces se sacan o se mueven hacia otro cuadro donde haya un frutal susceptible de ser atacado por mosca de la fruta. Vemos que en ese momento particularmente es cuando aumentan más las capturas,
¿sí? Si lo vemos en esta gráfica donde podemos ver las hembras por trampa por día capturadas, vemos que, por suerte, en todos los tratamientos, en ambas temporadas, la mayor cantidad de, o sea, lo que más capturaron estos atrayentes fueron hembras, ¿sí? Capturaron pocos machos, y a su vez capturaron, la mayoría fueron hembras jóvenes, o sea, hembras sin huevos. O sea, esto habla muy bien de estos atrayentes. Vemos que, por ejemplo, el jugo de guayabo, que era un atrayente al que yo personalmente le tenía mucha fe, dio muy poco resultado, ¿sí? Bueno, vemos que estos atrayentes comerciales en ambas temporadas, a pesar de que las intensidades de captura fueron bien diferentes, logramos ver que fueron muy buenos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es TMA, tarjeta difusora, proteína hidrolizada y TMA líquido fueron los mejores atrayentes en ambos años. Para el caso de Anastrefa fraterculus, no les muestro los gráficos por un tema de tiempo, pero créanme que las capturas fueron realmente muy bajas, ningún atrayente logró destacarse, pero al momento de cosecha detectamos daño en fruta, no mucho, pero detectamos algo, y ese daño en fruta era de Anastrefa fraterculus. O sea, esto ya nos está dando la pauta de que, a pesar de que nosotros podamos detectar bajas poblaciones con los atrayentes, realmente hay una población de mosca de la fruta de Anastrefa que no estamos detectando y que sí causa daños, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, lo otro importante que nosotros queríamos evaluar era de esas hembras que nosotros estamos capturando, cuántas realmente son hembras jóvenes y cuántas son hembras con huevos, y para eso tuvimos que disecar un montón de hembras, y lo que vimos, aquí tienen los resultados para ambos años, es que realmente la enorme mayoría de las hembras disecadas fueron hembras jóvenes, hembras no grávidas, y esto es un muy buen resultado. Bien, pasando a lo que es la composición de las capturas totales para ver lo que fue la selectividad de estos atrayentes, aquí les muestro resultados de la temporada 2018 para el ensayo duraznero, donde vemos que la mayoría de la fracción mayoritaria, al menos en 3 de los atrayentes comerciales evaluados, fue justamente la fracción de tefrítidos, lo que es algo muy bueno, habla muy bien de la selectividad de estos atrayentes. Pero lo otro interesante a destacar, lo más importante, es que en la mayoría de los ensayos y repeticiones que se realizaron, la fracción a artrópodos benéficos fue muy menor, o sea, fue realmente marginal, ¿sí? Esto se vio en prácticamente todas las repeticiones, salvo una excepción que les voy a mostrar a continuación. Después vemos que, por ejemplo, las trampas de la levadura torula, que es la levadura que se utiliza para monitorear moscas de la fruta, ¿sí? Esto no es un atrayente de trampeo masivo, era como una especie de testigo que nosotros teníamos, tiene una fracción de otros insectos no blancos muy grande, ¿sí? Es un atrayente que es muy poco selectivo, y que esto genera que en los predios donde se utiliza para monitorear, y que los productores monitorean sus trampas, bueno, se ven trampas muy sucias, ¿sí? Entran muchas moscas negras, moscas comunes, que dificultan a veces la observación por parte del productor de los tefrítidos realmente, ¿sí? A veces ven trampas muy llenas de insectos, piensan que hay mucha mosca, y en realidad no hay moscas de la fruta, ¿sí? Bueno, la deshonrosa excepción que les quería mostrar es, bueno, en este caso el ejemplo es para, el caso que les muestro es para la temporada 2018, el ensayo de Mandarina Satsuma, donde vemos que en varios atrayentes la fracción de artrópodos benéficos realmente fue mayor a la fracción de tefrítidos, ¿sí? O sea, fue mucho mayor en comparación con esta misma fracción en otros cultivos, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, en el caso de la melaza de caña, se capturaron muchos más artrópodos benéficos que tefrítidos, ¿sí? Y esto realmente habla muy mal de este atrayente que muchas veces se utiliza, ¿sí? Y nos lleva a recordar cuál es el concepto base del trampeo masivo, ¿sí? Que las hembras requieren consumir proteínas para madurar los ovarios. Proteínas, fuentes proteicas, no fuentes azucaradas. ¿Qué insectos buscan fuentes azucaradas? Muchas veces insectos benéficos, insectos polinizadores, por ejemplo las crisopas, los himenópteros, avispas parasitoides, las abejas, primero y principal, se veían muchas abejas, ¿sí? Los coccinéridos. Entonces realmente podemos estar teniendo un efecto muy negativo sobre el cultivo utilizando estos atrayentes que son poco selectivos. Bien, conclusiones. Rápidamente, les quería comentar que, bueno, como vieron, los atrayentes alimenticios comerciales resultan efectivos, ¿sí? Esto es muy bueno, principalmente si hablamos de la captura de hembras jóvenes de Ceratitis capitata. Son también selectivos, minimizando las capturas de artrópodos benéficos.
No observamos un efecto de las trampas comerciales, o sea que lo bueno acá es el atrayente, ¿sí? La trampa no está generando una diferencia. Para el caso de Anastrefa fraterculus, ningún atrayente se destacó en la captura de esta especie, ¿sí? Lo que particularmente si pensamos en frutos nativos nos preocupa bastante, ya que no tenemos un atrayente que sea muy bueno para Anastrefa actualmente, pero bueno, vamos a seguir trabajando, ya tenemos algunos trabajos que han sentado las bases para el desarrollo de atrayentes específicos para esta especie en el grupo de trabajo, así que bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Los atrayentes caseros como la melaza y el jugo de guayabo resultaron muy poco eficientes y poco selectivos, por lo que nosotros no los recomendamos, aunque es necesario seguir investigando en estos atrayentes de bajo costo y seguir evaluando diferentes opciones. Y bueno, y otra cosa importante es que en todos los ensayos, como vieron, la mayor proporción de capturas de té fritido se dio en el periodo post cosecha, por lo que es recomendable que los productores mantengan en el cultivo las trampas la mayor cantidad de tiempo en este periodo, o sea, después de la cosecha, mantenidas bien, o sea, con su atrayente activo, para poder optimizar el control de la plaga a nivel predial. O sea, capturar las moscas en el lugar donde están y no salir a esperarlas a otro cuadro, sino intentar controlarlas en ese lugar, bajar la población para otros cuadros de cultivo o bajar la población para el año siguiente. Así que bueno, el foco estaría en esta parte, seguir trabajando para desarrollar atrayentes para Anastrefa, particularmente si pensamos en frutales nativos. Así que bueno, resta solamente agradecerle a las instituciones que financiaron estos trabajos, a la organización del Encuentro Nacional de Frutos Nativos por la convocatoria, y bueno, muchas gracias y aguardo sus preguntas.